Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para cada una de las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, gracias a Dios. Agradecida y aquí un día más con nuestros amigos de Busco en Ti Radio y con esta asignación que nos ha dado Dios, ¿verdad? De compartir la palabra, de todo lo que Él nos provee, nos enseña y nos revela, pues compartirlos a todos aquellos hermanos que están en las diferentes partes del mundo, de las ciudades, de los países, ¿verdad? Que nos ven. Y pues vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este día que has permitido reunirnos y todos aquellos que se reunirán en el tiempo escuchando esta palabra que tú tienes en este momento. Damos gracias, Espíritu Santo, por la provisión que nos das, desde las cosas espirituales, de las cosas del alma, de las cosas también físicas, ¿verdad? Y naturales que tenemos necesidad. Gracias porque en todo has sido fiel y en todo nos has proveído. Y hoy ponemos este tiempo de este alimento espiritual y que sea para todos de edificación en aquellas áreas que estamos necesitando direccionar nuestra vida. Que seas tu Espíritu Santo añadiéndonos, ¿verdad? Sabiduría, entendimiento, revelación para hacer aquellas cosas que agradan al Padre y que nos ayudan para bien en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy quiero decirles que hoy tengo este tema, yo soy Dios, esclavos o cautivos. Y yo quiero decirte que en el tiempo antiguo había momentos que reinaban reyes que hacían lo bueno a los ojos de Dios y vivían en prosperidad, en abundancia, eran vencedores victoriosos en batallas, ¿verdad? Y bueno, pero luego se levantaba otro rey que hacía lo malo y llevaba todo el pueblo, al pueblo en esclavitud o cautivos. Entonces, Dios nos está advirtiendo hoy como iglesia que no hay esa gran diferencia del tiempo antiguo al de ahora. El enemigo ha trabajado por los siglos en estos tiempos para destrucción de la humanidad y sigue con esa férrima pelea, con esa férrima lucha o batallas haciéndonos, ¿verdad? Pero también Dios permitiendo ciertas cosas para prepararnos para el diseño, para lo que nos diseñó para este tiempo, para cada uno de nosotros. Y hay mucho pueblo que permanece en esclavitud hoy en día. Y también hay otro pueblo, hay otras personas que están viviendo en un sistema, en este mundo estamos viviendo más bien un sistema babilónico, ¿sí? El sistema babilónico era diferente al sistema de Egipto, ¿no? Del cautiverio, más bien de la esclavitud. Son dos cosas muy distintas que hoy vamos a hablar de esto. Y quiero decirte que hoy en ese tiempo se vive un sistema babilónico que seduce al cautiverio y en el cautiverio parece que todo está bien, que todo, ¿verdad? Está pasando cosas nuevas, es Dios quien me bendice, pero es una seducción babilónica y yo quiero hablarte de eso. Y entonces, el cautiverio quiere decir privación de la libertad en manos de un enemigo. Eso quiere decir cautiverio. Y vamos a sentar en uno de los versículos que vamos a ver, Daniel 1, capítulo 1, versículo 1 al 3 de la nueva traducción viviente. Y dice así, durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Sitió quiere decir ocupar, ocupó ese lugar, ¿no? De Jerusalén. El Señor le dio la victoria sobre el rey de Joacim, del rey de Joacim de Judá, y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Yo quiero hablarles sobre este punto y quiero hablarles de la diferencia de ser esclavos a ser cautivos. El pueblo de Israel en Egipto eran esclavos y en Babilonia eran cautivos, eran dos cosas distintas. La esclavitud en Egipto representa que los usaban para trabajar jornadas largas, trabajos pesados, arduos, no tenían descanso y sus almas vivían apesadumbradas, es decir, afligidos, ¿sí?
Cuando recuerdo, ahorita que yo estaba haciendo este tema, que me daba Dios palabra, me recordaba de la oración de Salomón, ¿sí? De la oración que hizo Salomón a Dios al consagrar el templo que había construido el Señor. Y eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 6 al capítulo 8. Yo no se los voy a leer todo, pero quiero hacer hincapié en esto porque es muy importante. Y la oración que hizo Salomón hace peticiones especiales a Dios, que Dios cumpliría sobre esas peticiones que hizo Salomón. Y una de las cosas que dice Salomón, dice, si tu pueblo Israel cae en derrota ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra. Si hay hambre en la tierra o pestes o plagas en los cultivos o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden territorio y sitúan las ciudades, cualquiera que sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde tú vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. ¿Qué te quiero decir? La esclavitud que vivían en los pueblos hoy también está pasando. Y la esclavitud, leyendo estos versículos, poniendo atención en cada punto, nos habla de 5 puntos que están relacionados con la esclavitud. Y yo quiero decir que la esclavitud, primer punto, es no reconocer el nombre, porque en todos los versículos de la oración aquí está hablando que si reconocieran tu nombre, ¿sí? Está poniendo un punto clave aquí Salomón en esa oración a Dios, es reconocer su nombre. Y el nombre que le ha dado a la iglesia ahora en Cristo, que es dado a los hombres en quien tenemos salvación, es el nombre de Jesucristo, que es Dios mismo. ¿Sí? Y el otro punto que está hablando sobre vivir en esclavitud es falta de oración. El primero es no reconocer el nombre, o sea, no estamos reconociendo el nombre de Jesús, no hay una convicción, no hay una darle entrada a nuestro espíritu, darle entrada a nuestro corazón, perdón, que Él sea el Señor de nuestra vida, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el primer punto, no reconocer el nombre de Jesús. Y el segundo es la falta de oración, porque habla aquí que si reconocieras tu nombre y luego dice si oraran a ti, entonces hay un segundo punto que te hace estar en la esclavitud. Y es esa, no, falta de oración. Y el tercer punto es no orar hacia el templo, porque él habla sobre el templo, porque edificaron un templo y ahí es donde estaba el arca, y ahí es donde estaba el arca de la alianza, del pacto, ¿no? Y ahí el Señor iba a recibir todas las oraciones, aunque él iba a estar en su cielo, pero él allí es donde era el lugar. Pero hoy no orar hacia el templo significa hoy tú eres ese templo, ora para ser transformado. Entonces, es reconocer el nombre. El segundo es falta de oración, lo que te lleva a esclavitud. Y el tercero es no orar hacia el templo, o sea, no orar hacia el templo que eres tú mismo para ser transformado. Siempre tienes que orar por este templo que está construyendo, ya no de manos, sino que está siendo construido por el Espíritu, y tú lo vas a formar, ese templo, con tu decisión, con la ayuda de Dios. Y el cuarto punto que te hace ir a la esclavitud, no apartarte de sus pecados, porque hablas y reconociera tu nombre, si orara a ti, y luego dice también, y que orara hacia el templo, que escribimos lo que es orar hacia el templo, oraras por mí, por ser transformado. Y luego el otro punto que te lleva a la esclavitud, que es el cuarto, es no apartarse de sus pecados, ¿sí? Eso es no apartarse de sus pecados, quiere seguir los deleites. Y voy al quinto punto,
no querer enseñados por la palabra, porque aquí está hablando también sobre este punto, que sean enseñados, está hablando en esto, ¿no? Que está hablando que va a apartar enfermedad y todo eso, las dificultades y todo eso, pero está hablando que vamos a ser enseñados, ¿sí? Vamos a ser enseñados, enséñales a seguir el camino correcto, está hablando el versículo. Entonces es parte de la enseñanza, no quieres ser enseñados por la palabra de Dios. Nadie puede ser enseñado nada más por lo que tú crees o por lo que tú percibes. Es la palabra de Dios la que te da dirección, la que te da luz, la que te da revelación, la que renueva tu mente, la que te sana, la que te renueva, la que te libera. Entonces, ese es el otro punto que te lleva a esclavitud. Y son 5 puntos bien importantes que vimos en este versículo bíblico. No reconocer el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, falta de oración, no orar hacia el templo, ¿verdad? Que eres tú. Y no apartarse de los pecados que cometes. Y el quinto es no querer ser enseñado por la palabra de Dios. Y quiero decirte que hoy podemos entender por la palabra que Dios no cambia y no hay variedad ni sombra alguna, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, y aún que hoy tenemos su gracia y favor, a nadie nos libra de nuestras consecuencias. Y el estar en una esclavitud es relacionado al pecado, ¿sí? Siempre que hay una esclavitud es relacionado al pecado. En el tiempo antiguo era relacionado al pecado. Venía un pecado generacional donde ya no buscaban a Dios, ya nomás lo conocían de a oídas, ya no era una relación con Dios. Y muchas veces te acostumbras, ¿verdad? Y te habituas al sistema de Egipto y no lo ves tan mal, como eso es lo que le pasaba al pueblo de Egipto y puede estarle pasando a gente, ¿verdad? Que saben que hay un Dios y todo, pero no quieren saber ni tomar esa responsabilidad ni acercarse a él, porque si no estoy listo para dejar lo que me gusta hacer. Entonces, ¿qué te quiero decir? Permanecer ahí te lleva a contaminar a tus descendientes. Ese pueblo de Egipto nacían esclavos, se estaban reproduciendo y vivían esclavos, y esos niños, esos que crecían, se les hacía normal ese estilo de vida, no diferenciaban la libertad, aprendieron a vivir como esclavos y esos se acostumbraron y se puede decir que no miraban, no conocían otro mundo, no sabían de la libertad del Dios viviente que era en aquel tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Eso mismo que van a vivir tus descendientes, van a ser influenciados para que vivan como esclavos del príncipe de este mundo. Y esto pasa en el día de hoy. Si tú vives en una esclavitud, tus hijos van a reproducir esa esclavitud. Y quiero decirte que la esclavitud es personal. Sí, la esclavitud de la que hablan aquí este pueblo era personal de cada persona. Ahora hablaremos del cautiverio babilónico. ¿Qué quiere decir el cautiverio babilónico? La cautividad está relacionada con aparente bienestar, ¿sí? Fascinación por aparente crecimiento de abundancia o relacional. Ser cautivo está relacionado con los gobiernos, quiere decir que hay un pecado que trasciende abajo, ¿sí? Por ejemplo, lo que peca el rey, pecaba el rey, todo eso traía maldición a todo el pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ser cautivo está relacionado con gobiernos, con gente que está en la autoridad. Es el sistema que implementa decisiones apartadas de la ley de Dios y sin tomar en cuenta a Dios y que lleva a cautividad a toda una nación. Y yo quiero decirte en Daniel 1:4, nueva traducción viviente, la instrucción de Nabucodonosor es selecciona, fíjense bien, cuando fue y sitió Jerusalén, la instrucción de Nabucodonosor fue selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Esa fue la instrucción que le dio Nabucodonosor al jefe que le dio esa indicación, ¿no? Entonces, quiero decirte que vemos a través de la Biblia que las decisiones de los reyes afectaban a todo su pueblo. Recordemos a David, el censo que hizo sobre su ejército tuvo una consecuencia de una peste y murieron 70,000 hombres. Esto te muestra que Satanás se levantó sobre Israel y provocó que David hiciera ese censo del pueblo de Israel. Hoy igual está viendo en las naciones situaciones que van contra las leyes de Dios.
y que entonces influencia a Satanás para traer una decadencia sobre el pueblo, para que traiga miseria, ruina, drogas, todo tipo de males para el pueblo. Y Dios lo permite porque también les da autoridad a gobernantes y Dios los posiciona porque tienen el potencial para oír la voz de Dios. Tienen el potencial y los diseñó para influenciar para bien, pero su libre albedrío los lleva muchas veces a tomar decisiones que favorece el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Igualmente sucede el cautiverio por pecado de reyes o gobernantes. Por eso el Señor entregó en manos de Nabucodonosor, es lo que les decía, ¿verdad? Lo entregó a Joacim, rey de Judá, a cautiverio, y vemos las consecuencias en el libro de Daniel. Y Daniel 1:5-7, el rey le asignó una ración, o sea, se llevó cautivo a 4 jóvenes de Judá, sí, que eran talentosos, que eran gente preparada de la realeza, de familias de honor, sí. Entonces no busca cualquiera, busca gente que trae influencia divina, que trae una marcación, un llamado especial de Dios para bendición de muchos, y el enemigo lo detecta. Y Daniel 1:5-7 dice, sí, el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Y estos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. La tribu de Judá era una tribu sacerdotal para el servicio del templo, no consagrados para el templo. Entonces el jefe del Estado Mayor, continuó, les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. ¿Qué quiero decirte? Llevarte cautivo no lo detectas, porque puede ser un recibimiento espectacular. Estos jóvenes no los llevaron al calabozo, a una cárcel, no. Los llevaron para que comieran de lo del rey, para que estuvieran en una posición bien. Ciertamente Babilonia era un lugar muy próspero. Entonces estar a la mesa o al servicio del rey era algo espectacular, aparentemente bienestar, abundancia, que todos anhelamos aquí en la tierra de una manera, ¿sí? A lo mejor aplicándolo al tiempo de hoy, se podría decir, te ayudan a comprar casas, abrir negocios, préstamos fáciles, ¿sí? Buscándote hacer la vida fácil, porque ese es el sistema que está llevando el mundo. Te está queriendo enredar en cosas para desviarte del camino. Y vemos que buscan hacerte fácil la vida. Vemos en los 4 jóvenes de Judá que con instrucciones específicas de un rey en abundancia, ¿no? Dando favores especiales. Cuando te hacen la vida fácil, te absorben y buscan cambiar tu identidad de hijo. Eso es lo que buscaba el espíritu el príncipe de este mundo. Y empezaron por el nombre, ¿no? Empezaron por el nombre. Y yo quiero decir, ¿qué te habla el enemigo? ¿Te adula? ¿Te levanta los aires de que te mereces más y todo esto? ¿Te adula? ¿O te denigra? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Porque el cautiverio, ¿sí? El cautiverio buscará darte comida diaria, bebida que pareciera manjares, pero que debilitará tu espíritu y conexión con tu Padre eterno. Buscará entretenerte usando tus dones y talentos dados por Dios para revertirlos al servicio del mundo. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy dando a explicar? Espero que sí. Sí, muchas veces tenemos que tener esa sabiduría de Dios. Dice que seamos astutos, que seamos mansos como la paloma y astutos como la serpiente, porque el mundo, este mundo que se está levantando, necesita la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con todo esto? Daniel significa Dios es juez, ¿sí? Daniel significa Dios es el juez, pero a él le cambiaron el nombre por Beltsasar, que significa que Bel protege al rey. Es decir, Bel es el dios Madruk, una divinidad babilónica. Quiere decir que le pusieron un nombre de un dios malo, un dios de sus dioses, ¿no? A los gobernantes sin Dios o con una relación débil, eso es lo que quiero aplicarlo al día de hoy, a los gobernantes sin Dios o con una relación débil en intimidad con Dios, influenciará Satanás, ¿sí? Afectando a la sociedad o en la cultura y buscarán capturar, seleccionar a los que son llamados por Dios.
quieren tomar al pueblo de Dios, pero no lo usan como esclavos, porque sería muy obvio. Los quieren hacer cautivos para cambiarles la mente, y no es eso lo que estamos viendo hoy. Me pregunto y te pregunto, ¿no es lo que estamos viendo hoy? Y hoy te quiero decir, muchos podemos estar influenciados o siendo parte de ese cautiverio en este tiempo de redes sociales, de todo lo que ofrece la tecnología y que bombardea cosas como buenas, y nos estamos comiendo de todo tipo de alimento, de todo tipo de comida, apartándonos de los estándares de Dios por influencias irreales y lejos de la verdad, ¿sí? Ser partícipes con lo que el mundo nos ofrece para bajar los estándares de la moral y ética espiritual nos lleva a acomodarnos en ser partícipes por un bien momentáneo que traerá grandes consecuencias. Entonces tengo que decir esto porque ciertamente me he visto en ese punto, ¿sí? Y lo he visto y he podido discernir. Como les mencionaba anteriormente, la esclavitud en el ámbito espiritual, emocional y físico es decisión personal y se requiere fe. Se requiere fe, valentía y esfuerzo. Eso es lo que hicieron Daniel y sus compañeros, sus amigos de Judá. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ellos tuvieron fe, valentía y esfuerzo. Es trabajo interno con la ayuda de Dios para salir de esclavitud, ¿sí? Todas estas personas que vivieron en la esclavitud y que fueron en ese proceso en el desierto, también del pueblo de Egipto, tuvieron que pasar un proceso y todos perecieron. Nada más hubo dos que salieron de ese cautiverio, de esa esclavitud, y vieron la tierra prometida. Todos los demás fue una generación nueva que nació en el desierto. Entonces tú y yo no podemos perecer en el desierto por estar en esa esclavitud mental, emocional, ¿sí? Tenemos que ir a lo nuevo, a dejar lo que ya nos estorba para avanzar. Hoy quiero decirte que para llegar a hacer esto tenemos que reconocer, orar y arrepentirnos, ¿sí? Reconocer a Dios, reconocer a Cristo, orar y arrepentirnos de lo que estamos haciendo, apartarnos del pecado y estar orando por nuestro templo, por nuestra alma, para que Dios nos renueve, nos transforme. Cuando estás en cautiverio, es por pecados de otros. Eso es lo que quiero iniciar ahora cuando estás en cautiverio. Cuando estás en cautiverio, por lo regular es por pecados de otros, porque Dios lo permite también, puede ser para probarte y prepararte. Pero aún ahí tú tendrás la lección de permanecer firme en tus convicciones o sacar lo mejor de ti. O te dejarás seducir por los deseos de tu alma o por lo que tus sentidos físicos te hablan o te anuncian. Yo quiero decirte que cuando hablo que el cautiverio es por pecados de otros, es porque son gobernantes que están trayendo cosas enfermas, dañinas para el pueblo, para los países. Sí, por sus decisiones, por su ego, por el orgullo, por la soberbia, por la ambición, por lo que sea. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Pero también puede ser por pecados de otros, de tus padres, ¿sí? Puede ser por pecados de decisiones de la familia, de los sacerdotes de tu casa que están trayendo, pero tú tendrás siempre la lección. Tú tendrás esa parte personal de no permanecer en esclavitud y en el cautiverio saber que es un proceso donde Dios te está puliendo, te está procesando, como lo hizo con Daniel y los demás. Siempre va a ser tu elección. Recuerda que te dejarás de seducir por los deseos o te vas a firmar en lo que conoces. En Daniel 1, 8, 9, Daniel capítulo 1, versículo 8 al 9, dice así: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. ¿Quién sabe qué les daban de comer? Pero él lo veía así porque él traía una línea de un estándar con Dios y él sabía lo que lo hacía estar fuerte espiritualmente. Ahora bien, Dios había hecho, continúo, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Y yo quiero decirte por qué, en qué momento que él estaba en cautiverio, Dios puso sus ojos en Daniel y en esos jóvenes. Te voy a decir por qué. Porque Daniel decidió, es una decisión. Dios pone sus ojos cuando el libre albedrío lo alineas a Dios, aun cuando no entiendes tu situación,
Señor, aquí estoy, no me dejes ir a derecha ni izquierda, quiero ser tu voluntad. Y él tomó la decisión de no contaminarse. Tú y yo debemos diario tener la decisión de no contaminarnos. Sí, porque estamos en un mundo y ya no somos parte del mundo, no es que seamos extraterrestres ni cosas raras, pero nuestra alma está siendo sanada, restaurada y Dios quiere que estemos cuidando eso que se está obrando dentro nuestro. Mantenerte firme en la fe y la obediencia de la palabra revelada a tu vida, aún en tus situaciones difíciles que te rodean y no te percibes feliz. Mantenerte haciendo todo como para Dios sin buscar pelear con tus fuerzas o querer usar armas carnales, porque esto no vino, ¿sí? Yo quiero decirte, esto no vino a tu vida sin que Dios lo permitiera. Tenemos que mantenernos aún en esas situaciones difíciles, ¿sí? Que no me siento feliz, que no me percibo feliz, que parece que todo está mal, pero ahí me mantengo con fe en la obediencia de lo que la palabra me está diciendo, porque está haciendo luz a mis pies, lumbrera mi camino. ¿A dónde me lleva Dios? ¿A dónde me está preparando? ¿Cuál es mi propósito eterno? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mí para formar ese carácter para lo que me lleva, ¿sí? Para posicionarme en el propósito. Entonces, no voy a pelear, no voy a buscar pelear con mis fuerzas o querer usar armas carnales, porque esto no vino a tu vida sin que Dios lo permitiera, sino fue para preparación interna y personal, tú con Dios, para manifestar su poder a través de ti, darse a conocer a un alto mayor de expansión de su reino, para bendición de multitudes. Es lo que pasó con Daniel. Ustedes si leen más adelante están viendo cómo está preparando Dios y cómo le da a Daniel cosas excepcionales. Y quiero decirles, Daniel 1:17 y versículos 19 y 20 dice así, voy a cortar. Estos 4 jóvenes, Dios les dio aptitudes excepcionales para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar y significados de visiones y sueños. ¡Wow! Entonces, ¿quién es el que los capacitó? Les dio aptitudes excepcionales, dice así, ¿verdad? Para comprender lo que ahí necesitaban en esa posición en Babilonia, los aspectos de la literatura y sabiduría. Quiere decir, y sigo adelante, el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Yo quiero finalizar con esto y concluir. Quiero decirte que es maravilloso. Dios va a llevarte a un nivel mayor. Quiero decirte, tú y yo necesitamos ser enseñados para avanzar a nuestro propósito. Daniel mostró con su conducta y carácter, y los otros 3 jóvenes también mostraron fe y convicción de un Dios vivo que escudriña el corazón y todo lo ve, lo conoce y santifica y perfecciona y habilita para su obra. Dios nos está preparando para ocupar lugares donde el enemigo ha escalado, las cabezas de autoridad, ahí ha escalado el enemigo, los gobiernos, las familias, las artes, los negocios, los deportes, la música, etcétera. En todas esas áreas el enemigo ha escalado y nosotros nos hemos metido como cuevas en las iglesias y no es peleando, dividiéndonos, sino mostrando con una sabiduría que no es de este mundo lo que llevamos dentro nuestro, guiándonos en todo tiempo con sabiduría y juicio equilibrado. Daniel estaba al lado de brujos y magos que representan siervos del maligno, de Satanás. Hoy el Señor permite que sus siervos pasemos por cautiverio muchas veces por los pecados de otros, pero que tendrá repercusión de rompimiento de maldiciones por mantenernos firmes en la fe. Y nos llevará a relacionarnos con mayor profundidad con Dios y mostraremos al Dios verdadero y con autoridad conferida por Jesucristo sobre todos los poderes del maligno, y que nada nos hará daño porque Jehová de los ejércitos está con nosotros y todo lo que busca nuestro mal, Dios lo revierte y lo está revirtiendo para una bendición muy grande y generacional. Hoy quiero decirte que todo esto que se mueve, que se está moviendo en este sistema babilónico, Dios nos está preparando
a sus hijos, que alertes tus sentidos espirituales, que abras tus ojos espirituales, que más que nunca es necesario estar conectado con Dios. Vamos a orar. Señor, dice tu palabra, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Señor, son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza en esos días. Cuando oren, los escucharé, si me buscan de todo su corazón, y podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y estableceré su bienestar. Hoy te quiero dar gracias, Padre, gracias por prepararnos como tu iglesia, como tus guerreros, como tus siervos, tus obreros. Gracias por depositarnos ese nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús, ¿verdad? Y te damos gracias porque en ese nombre hay poder y hoy nos cubrimos con tu sangre poderosa, Jesucristo, y nos declaramos en victoria en el nombre de Jesús. Bendiciones.